Para hablar de esto y mucho más, María Laura Santoro, la doctora María Laura Santoro, que es ginecóloga y mastóloga y que está con nosotros y a quien recibimos con un fuerte aplauso, María Laura. Bueno, muchas preguntas tenemos para hacer. Muchas preguntas. Ayudar, y en la casa la gente seguro que también, porque mucho se ha escuchado y se ha visto hablar, inclusive por algunos famosos, ¿no?, sobre este tratamiento. Pero vamos primero, hablemos un poco de el momento en el que alguna persona puede pensar en aplicarse este pellet o en tener este tipo de tratamientos, que es menopausia, premenopausia. Contanos un poquito de qué se trata ese momento. Bueno, te cuento. La menopausia en realidad es un momento específico. Son cuando pasan 12 meses sin menstruación. A eso es lo que se le denomina menopausia. Bien. Es un momento específico. Pero todo el periodo, tanto antes como después, se llama climaterio. Climaterio es una transición normal, fisiológica, que le va a pasar a todas las mujeres de un periodo de etapa reproductiva a una etapa no reproductiva, ¿sí? Bien. Y abarca, generalmente empieza, a partir de los 40 años, empieza a haber todos unos síntomas que se empiezan a manifestar hasta los 55, 60, 65. No hay una edad final donde dejan de aparecer estos síntomas. Los síntomas que son, algunos conocemos, pero con vecinos. Igual, el principal síntoma que aparece en el 80% de las pacientes es los síndromes vasomotores, los calores, los famosos calores, sofocos, bochornos, como quieran llamarlo, que es esa sensación de aumento de la frecuencia cardíaca, de calor, de transpiración. Muchas pacientes refieren no poder dormir de noche porque se levantan varias veces de noche por esta sensación de calor, de transpiración que las despierta a la noche, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? El síndrome vasomotor se genera porque hay todo un aumento a nivel del hipotálamo. Todo es a nivel cerebral, ¿sí? Todo esto es desbalance entre las hormonas. La caída del estrógeno es la principal causa de estos sofocos o estos calores que aparecen porque actúan a nivel del hipotálamo y a nivel central. Y es muy importante que por ahí a veces... anteriormente los médicos decían, bueno, se te va a pasar, espéralo. Eso, ¿qué hacer? Claro, más que nada es decir, bueno, el síndrome vasomotor que persiste en el tiempo, no que tenga un calor cada tanto, sino el que persiste y que se hace habitual, es un indicador de riesgo cardiovascular, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy se vio que ese calor no es solo calor, sino que genera un engrosamiento de la íntima, que son las arterias, y eso puede generar una predisposición a un desarrollo de enfermedad cardiovascular. Es para atenderlo ese síntoma. No es para decir, se te va a pasar, ¿sí? Es un síntoma que hay que tener presente. Obviamente no es el único, pero es un síntoma que hay que prestar mucha atención. ¿Qué otros síntomas? Bueno, esto que te decía del dormir mal, las pacientes refieren insomnio, mucha sequedad vaginal o síndrome genitourinario se llama. Las pacientes tienen ardor al orinar, molestia, sequedad vaginal. La disminución de la libido también puede pasar en este periodo. Otra cosa es importante para prevenir lo que es la osteoporosis o toda la enfermedad osteológica de los huesos, que a la paciente a veces es una manera de prevenir el desgaste o la masa ósea en las pacientes. Todo esto en el climaterio, ¿no? O sea, sí. La perimenopausia que se llama, que es antes y después. O sea, puede ser que... Claro, la peri es antes. La peri es antes de la menstruación. Climaterio es todo. La peri es antes, después viene la menopausia y después es la posmenopausia, que es una vez que se te retiró la menstruación. Digo porque estos síntomas pueden aparecer antes de que se le retire la menstruación a la mujer. Entonces, porque por ahí dicen, no, si yo sigo teniendo la menstruación, entonces no es de esto. Pero sí puede ser entonces. De hecho, es muy importante en las pacientes, está lo que se llama la menopausia precoz, que es esa menopausia que se da antes de los 40 años. Si bien es un 1% de la población, es muy importante detectarlo a tiempo. Porque esa paciente que empieza con calores, con falta de libido, un poco de sequedad, bueno, el estrés, el trabajo, la vida diaria, es importante detectarlo a tiempo porque uno tiene que hacer un tratamiento en esas pacientes, sobre todo porque cuando es precoz siempre hay que hacer el tratamiento, pero en las precoces más atención hay que prestar porque uno, al dar esta terapia de reemplazo, estamos mejorando su sistema cardiovascular, su parte ósea y las enfermedades neurológicas. Ahora nos vamos a meter en ese tema, pero antes preguntas para la doctora y nos vamos a meter en lo que es el tratamiento, ¿no? Dale. ¿Moni? Sí, la diferencia de un medicamento natural como las isoflavonas, que decían que está hecha de soja y es absolutamente sin contenidos artificiales, con este tipo de chip. ¿Cuál es la diferencia? Porque recibir hormonas, también hay un mito que puede acelerar un cáncer de útero. Sí,
En realidad, las isoflavonas de soja son fitoestrógenos, ¿sí? Si bien no es un estrógeno, porque tiene un origen vegetal, tiene una estructura similar al estrógeno, o sea que actúa levemente en el receptor de estrógeno, pero sí actúa. Y obviamente, como actúa poco, el efecto para los sofocos es menor que dar una terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Darle el estrógeno y la progesterona. O sea, si funciona, no haría falta Funciona, otro tipo no para de... todas las pacientes, pero para aquellas que tienen por ahí unos sofocos leves, podría ser una indicación, ¿sí? Siempre y cuando no tengan ninguna contraindicación para recibir el estrógeno, ¿no? Pero es una forma. Ahora, se habla de los calores, pero la realidad es que los calores es, para mí, lo menor. En general, por lo que yo hablo, es un tiempo determinado, luego pasa. Pero hay algo que es mucho más tremendo y que es más largo en el tiempo, que es lo que pasa con la lubricación en las articulaciones. Tu cuerpo deja de lubricarse. O sea, te duele el hombro, te duele la cadera, te duelen las rodillas. Empieza a dolerte el cuerpo en general y tiene que ver justamente con que es como si desapareciera lo que lubricaba aquello que hace mantenerse la estructura esquelética. O sea, quiero decir, hay un montón de cosas. Por eso a veces viste como siempre el sofoco, pero yo no sé si el sofoco es el punto. Me parece que el otro es peor todavía porque te imposibilita, te inmoviliza ante la vida. Y se habla muy poco de eso. Es cierto. Sí, no todas las pacientes lo refieren, pero muchas sienten esa sensación, bueno, todo por la caída del estrógeno y también ahora se habló mucho de lo que es la sarcopenia o la pérdida de la masa muscular. Bueno, también está asociado a este déficit de estrógeno. La parte ósea es muy importante, los músculos, por eso no es solo un aislado a la mujer. Cuando uno la recibe en el consultorio, yo como ginecóloga tengo que tratar de ver un integral y que tenga sobre todo una buena alimentación y una actividad física, ¿sí? Que son las dos bases de cualquier tratamiento que uno vaya a hacer, eso tiene que estar, ¿sí? Que tenga, y más que nada las proteínas y todo esto del dolor óseo, es por un déficit de estrógeno. ¿Por qué la actividad física haces hincapié? Porque en esta etapa de la perimenopausia o la menopausia, otro síntoma que tienen las pacientes es el aumento de peso. Y hay como una redistribución de la grasa hay una grasa más androgénica con predominio a nivel del abdomen. Y toda esa grasa abdominal genera un tipo de estrógeno que es malo, es una estrona que no es buena para el cuerpo. Entonces y hacen resistencia a la insulina, que son otras patologías que pueden aparecer en esta etapa, que hacen que la paciente esté más sedentaria, empiece a subir de peso. Y ese aumento de peso es un factor de riesgo también cardiovascular y también es un factor de riesgo para el cáncer de mama, para el cáncer de endometrio, que mucho se habla del tema de los estrógenos para ese tipo de patologías. Pero a veces es más importante también, además de los estrógenos, el tema de la obesidad, el sedentarismo, el tabaco, son Pero todos vos sabés que factores de justamente riesgo. eso está relacionado con lo que yo hablaba antes, porque se habla de que tenemos que hacer ejercicio, que nos volvemos más sedentarias, que aumentamos de peso. Y yo insisto que hay muy pocos médicos que enfoquen en el tema de por qué tenemos tantos dolores. Porque el problema es que si yo tengo el hombro que no lo puedo girar a la izquierda o que no puedo sentarme sobre la izquierda porque me duele la cadera, explícame cómo hago ejercicio. ¿Entendés a lo que voy? Sí. Y yo que ya pasé la menopausia, yo soy posmenopáusica, me doy cuenta de que hay muchas cosas de las que se habla, pero cuando vos hablas con las minas que ya pasamos la menopausia y que estamos hablando de esos dolores que son constantes y diarios, no veo médicos que se enfoquen en darnos una... o sea, no sé qué es lo que hay que hacer, porque no es falta de voluntad, es que te duele. Claro. Sí. ¿Entendés a lo que voy? Sí. Y no escucho a los médicos hablando de qué soluciones tenemos para aquellas personas que sí queremos, que no es falta de voluntad, que lo que tenemos es dolor. Ahí vamos al Dolor en el tratamiento. cuerpo al completo. ¿Los pellets atienden eso? Claro. En realidad, el pellet es una vía de administración de una hormona, ¿sí? O sea, se hizo conocido por esto del chip sexual o por las famosas y los ¿Dónde se famosos, coloca? pero se coloca generalmente a nivel supraglúteo, en la grasa abdominal. Es un procedimiento que va subdérmico, va debajo de la piel. Es un procedimiento médico, obviamente, que se hace porque es una incisión, es procedimiento sencillo, pero hay que saber hacerlo y dónde colocarlo, ¿no? Por las complicaciones que puede tener como cualquier procedimiento. Pero sí, depende de lo que uno ponga, es para lo que se utiliza ese tipo de pellet o esa hormona que estamos usando. Porque ese pellet se puede... Todo esto estamos hablando para incorporar hormonas que son las que se van perdiendo, ¿verdad? Claro, sí.
O sea, ese pellet no viene cargado con nada, se lo No. carga con las hormonas que el paciente necesite. Sí, y que el médico le indique, ¿sí? Bien. No es la vía de elección que recomiendan las sociedades internacionales. el ¿Por qué? pellet. Porque no está todavía avalado por la FDA. ¿Y por qué? Porque todavía no se avaló ese tipo de medicación con la droga para usarlo en mujeres. Ok. ¿sí? Entonces lo que tiene que estar habilitado es la farmacia que uno como médico por el Ministerio de Salud te permite realizar recetas magistrales. Se llaman cuando uno Sí. indica lo que va a poner. La farmacia es la que tiene que tener la habilitación del ANMAT para hacer ese tipo de dispositivos o implantes, ¿sí? De hecho, hay otros implantes que son anticonceptivos que se ponen en Claro, forma o sea, subdérmica y que están El habilitados. implante está aprobado, lo que no está aprobado es cargarlo con hormonas. Sí, más que nada porque una vez que uno lo coloca, a veces es difícil, en caso de efecto adverso, eso no se puede sacar. Eso, ¿no? Eso me llamaba la atención. irreversible. ¿Cómo es posible que no? Se absorbe, 4, 5, 6 meses se absorbe la ok. droga. O sea, claro. esto es totalmente reversible. Uno lo coloca, vas viendo. Por eso también hay que estudiar a la paciente, ver qué laboratorio tiene, qué síntomas tiene. ¿No puede mutar ese pellet, ese arrocito? No, mutar no, muta. pero a veces hay, cuando uno lo coloca, hay veces que si lo pones muy superficial, se puede salir del lugar. Eso sí, pero los primeros días. ¿Queda una en la vez que- grasa? ¿Dónde queda? En la queda? grasa. La grasa abdominal lo absorbe y lo libera como cualquier hormona, lo va liberando. O sea que claro, físicamente Es como un arroz, pero después ese arroz desaparece. desaparece. Y tampoco se puede, si querés tomar un poquito de agua, porque estamos haciendo hablar un montón. Yo te hago la Lo que pregunta. yo hablo rápido aprovecha. No se puede tampoco manejar la dosificación. O sea, trabaja, libera hormonas en forma automática. Bueno, esos Porque cuando son- uno toma, bueno, puede decir, no tomo, paro de tomar, tomo Sí, menos. Uno calcula la dosis en base al peso del paciente, el laboratorio, los síntomas, calculás la dosis que vas a aplicar. El tema después es muy difícil el manejo de los efectos adversos que pueda tener porque uno no lo puede retirar. Claro, ¿cuáles pueden ser los efectos adversos? El tema es que, bueno, generalmente los pellets son ese chip sexual que Sí. se dice, es un pellet de testosterona. ¿Sí? Lo que tiene es un pellet de testosterona, porque la testosterona es la que se utiliza para lo que es el deseo sexual hipoactivo. Así se denomina porque son síntomas que tiene la paciente. Ok. ¿Qué efecto adverso puede tener? Como es la testosterona, es una hormona que genera aumento de vello, un poco de acné, puede generar más caída del pelo, de acuerdo a si se transforma en otra hormona. Hay a veces agrandamientos del clítoris, puede generar un desbalance en lo que es los lípidos, o sea, puede haber algunos efectos adversos. Algunos son manejables, pero a veces en el implante es más difícil revertir esos efectos adversos. En la crema, que es otra vía de administración, la vía transdérmica, uno, si la paciente tiene efecto, le decís no te lo pongas más y ya está. Claro, suspendes y listo. En cambio, el pellet no lo podemos retirar. Entonces, todo eso el paciente lo tiene que Menos saber. invasivo, además. Sí, es menos invasivo, menos efectivo también, pero es menos invasivo. ¿Efectos secundarios igual dependerá de cada paciente o sí va a tener alguno de No, esos? no tiene por qué tenerlos. Por ahí no tiene ninguno. Puede tener uno cuando lo vas a aplicar, le explicas a la paciente todos los efectos adversos y en conjunto se firma obviamente un consentimiento informado explicándole todo esto a la paciente. ¿Previene la osteoporosis o no? Sí. ¿Sí? ¿Previene? Previene. La osteoporosis, sobre todo en la terapia de reemplazo hormonal, que consiste en estrógeno y progesterona, ¿sí? La testosterona no entra dentro de lo que es la terapia de reemplazo hormonal. Es una hormona más, sí, pero cuando uno habla que a una paciente hay que darle terapia de reemplazo hormonal, estamos hablando en estrógeno y progesterona, ¿sí? Y el estrógeno es el que previene el desarrollo de la pérdida de la masa muscular. Por eso es muy importante a una chica que dejó de menstruar antes de los 40 o antes de los 45, suplementarla si no tiene contraindicaciones con los estrógenos, ¿sí? Claro. Para prevenir enfermedades crónicas, ¿sí? Y La si osteoporosis alguien es ya una- tiene comienzo de osteoporosis, te ayuda como tratamiento. ayuda a que se prolongue, digamos, la parte... Previene- Hay muchas mujeres que por ahí Sí, tienen edad enlentece la avanzada y ya progresión. tienen osteoporosis. ¿Qué pasa? Enlentece la progresión. Obviamente sirve real. para el tratamiento de la osteoporosis, pero no es lo único que se utiliza. Entiendo. A diferencia de los bifosfonatos que se utilizan por ahí para la osteoporosis, cuando uno deja de darle terapia de reemplazo hormonal,
el efecto se suspende. En cambio, los bifosfonatos persisten, ¿sí? No se usa solo para tratamiento, pero es una manera de prevenir la osteoporosis y un complemento. ¿Y en ¿sí? quién está contraindicado? Que estabas comentando que hay personas que no pueden. Y en pacientes con cáncer de mama, con cáncer de endometrio, porque son receptores hormonales positivos, en esas pacientes no se la vamos a dar. En pacientes que tienen antecedentes ellas de infarto, de ACV, de una trombosis, alguna situación procoagulante, porque el estrógeno se considera que forma coágulos, ¿sí? Como que es procoagulante. Entonces, si la paciente tuvo ese antecedente, no. Alguna paciente con una insuficiencia hepática, porque muchas veces el estrógeno se metaboliza a nivel hepático, algún sangrado que uno no conoce la causa, pacientes que tienen un sangrado que hasta que uno no las pueda estudiar, no le vas a dar terapia de reemplazo hormonal. Okay. ¿Cuáles son las principales consultas o los principales tratamientos de reemplazo hormonal que se hacen? ¿Con qué hormona y con este método o hay métodos que funcionan antes que el pellet? No, en realidad no. El pellet es muy selectivo para muy pocas pacientes y con mucha explicación entre el médico y el paciente. El tratamiento consiste en terapia de reemplazo hormonal, es estrógeno y progesterona. ¿Y cómo se Lo que más se usa es en gel, en forma transdérmica, que se coloca en el antebrazo y con el otro antebrazo uno se lo absorbe, no con las manos para después no estar tocando, sino con los antebrazos. Uno lo pasa por ahí, esa es el estrógeno. Y toda mujer que tenga útero hay que agregarle la progesterona. La progesterona la puedes agregar como vía oral o vía vaginal como óvulos. ¿Y los hombres? Hay hombres que se ponen, porque hablas en femenino, pero es otra cosa. Con la que andropausia, que con Sergio estamos Claro. preocupados porque en cualquier momento nos va a llegar. Pero Bueno, Gracias como por dejarnos ginecóloga fuera. veo... que se Vos ya la ponen el pasaste. chip. No, ¿Qué claro. se ponen? Como ginecóloga veo mujeres, pero... Claro, es verdad. Te desviamos un poco de tu camino, pero... Pero no, el hombre Para que no se obviamente... sientan desplazados. Claro, claro. No, el hombre no usa terapia de reemplazo hormonal, pero sí el tema del pellet, hay muchos que están consultando por esto. Que se pusieron, yo escuché. Sí, por el uso de la testosterona, ¿sí? No la terapia de reemplazo hormonal, pero sí por el uso de la testosterona, porque a los hombres también tienen síntomas, ¿sí? De cansancio, pérdida de la libido, igual que las mujeres. El ¿sí? pellet funciona también, o sea, se aplica en el hombre también como en la mujer para reemplazo Sí, hormonal. como testosterona, sí. Como testosterona. Lo que pasa es que las dosis que se usan en hombres son mucho mayores a las que El se hombre usan. solo en el caso de testosterona. Solo testosterona. Ok. ¿Y son caros estos procedimientos? Está averiguando, Dani. Ahí ya empezaron para a saber. saber. Porque además Sí, en general. los efectos adversos son favorables en los varones. Bueno, puede dar un poco de caída de pelo, que a veces eso no favorece a muchos hombres, y es un tema, pero bueno, se puede dar medicación para... Pelado pero contento. Pelado pero feliz, digamos. Pero bueno, pero al hombre le preocupa mucho su caída de pelo, así como a la mujer por ahí tiene otros problemas. Nosotros ya se nos cayó sin tomar nada, así que imagínate. Pero bueno, no, sí, son procedimientos caros porque como son todas recetas magistrales, depende mucho que uno lo manda a hacer, del laboratorio, la colocación, Ok. pero bueno. Hay que siempre consultar y siempre con un médico. No sé Sí, si... sí. ¿Lo cubre las obras sociales? Perdón. No. No. No, es particular. La terapia de reemplazo hormonal, sí, porque la medicación que vos le das se puede comprar en la farmacia. Claro. El estrógeno y la progesterona, sí. Eso sí se puede Pero comprar. digo esto como para también despejar dudas, no sé si lo aplican tal vez esteticistas o lo mandan a hacer, pero que siempre este tratamiento tiene que estar, este y los otros No, por supuesto, sí. avalado por un médico. Es que podés tener complicaciones y tenés que saber cómo responder frente a una paciente que hace una complicación. Porque como hemos visto algunos famosos que lo promocionan, difunden. hombres y mujeres. Sí. Entonces digo, es algo médico, no es algo, voy, me coloco uno para estar más joven, para tener más testosterona, para tener más deseo sexual. Es un tratamiento médico. Es un tratamiento Con- médico y que no está indicado para todo el mundo, por eso hay que evaluar siempre muy bien al paciente. ¿sí? Lo No bueno, es, consultar con los síntomas. Sí, lo más importante en esta etapa de las mujeres o que consultan es ver los síntomas, porque a veces la paciente me dice, ay, me haces un laboratorio a ver si estoy menopáusica. Claro. Bueno, lo ¿Qué hacemos, pero síntomas tenés? en realidad hoy en día es escuchar a la paciente. Claro. Parece mentira, pero a veces en el Claro. consultorio, por ahí, la demanda diaria, uno no tiene mucho tiempo, pero por ahí en un consultorio particular,
vos sabés qué pregunta hacer para que la paciente se explaye y empiece a hablar de esto, de los síntomas. Otra cosa que por ahí no te cuenta mucho la paciente es esta disminución de la libido o la sequedad vaginal o la pérdida de ganas de hacer cosas en su vida diaria. Eso lo tenés que preguntar, porque también es parte de la sintomatología. Y hoy en día la terapia a nivel vaginal es muy importante porque las pacientes lo padecen, un montón de pacientes ese tema y por ahí no se animan a contarlo porque les da vergüenza o porque uno no lo pregunta porque está apurado para atender a la otra paciente. Correcto. Muchas veces es así. María Laura, te agradecemos muchísimo la visita, ¿eh? Bueno, la doctora por favor. María Laura Santoro con nosotros, a quien despedimos con un gran aplauso. Gracias, María Laura. Nosotros rapidito al corte, porque en el próximo bloque tenemos, ¿qué decir? Una figura, una mega figura tenemos acá con nosotros, internacional, en Buenos Aires, y va a estar acá en nuestro programa. Ya venimos, no te vayas.